You're now listening to the Deep Edge Podcast with your host, technology expert Ray Moda, giving you the rundown on telecom, cloud, and all things business and tech. This is the Deep Edge Podcast. Let's go! Hola, hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ray Moda y soy directivo, ejecutivo y analista principal de ACA. Soy contento porque este es el primer podcast que vamos a hacer en español, so escúpame. Vamos a comenzar hablando de la industria de telecomunicación está atravesando una transformación digital masiva. La invención de 5G continúa expandiéndose. Las empresas de telecomunicación que necesitan una forma de encontrar nuevo fuente de ingresos para compensar su gasto. Hay mucha pregunta y definición que necesitan respuesta. Estoy bien contento. Arquitecto jefe de solución de telco de Red Hat, Livio Tulio Silver Méndez, nos vas a ayudar a responder a esa pregunta que son difíciles. Hola Livio, muchas gracias por acompañarnos. Hola Rey, muchas gracias a ti y también muy contento porque te conozco desde hace bastante tiempo. Sí, yo creía que yo tenía pelo cuando te conocí, ¿no? y siempre hemos tratado de hacerte hablar en español, pero bueno. Ay, necesito más práctica, eso vamos a ver, Sí, pero muchas gracias. Muy contento y gracias a la audiencia por participar y escuchar este video podcast y audio podcast, en donde vamos a conversar de cosas muy interesantes acerca de 5G y de Multi-Access Edge Computing. Sí, vamos a ver. Now, antes de comenzar, tal vez tú puedes hablar de tu experiencia y el trabajo que tú estás haciendo a Red Hat ahora. Sí, en Red Hat yo soy Chief Architect de Américas para la vertical de telco. He venido trabajando en Red Hat en los diferentes operadores de Latinoamérica de telecomunicaciones, en las diferentes áreas, no solamente el área de la red móvil, sino también con los operadores fijos y las cableras. Desde Red Hat ayudo a tener una visión clara y estratégica de hacia dónde deben ir los diferentes operadores de telecomunicaciones en cuanto a la implementación de plataformas abiertas de nube nativa para alojar todos estos nuevos servicios y estas funciones de red que son críticas, tanto en 5G con los nuevos casos de uso, pero en general también incluso con los casos de uso que ya veníamos trabajando desde las series móviles anteriores, ¿no? Desde 4G. Y aquí lo importante de todo esto es explicarle a nuestros clientes las ventajas y los beneficios de contar con una plataforma horizontal abierta de nube nativa para estas nuevas cargas y funciones de red. No, muchas gracias. Yo creo que esto es bien importante. Tal vez para la pregunta para comenzar, ¿puede decir a nuestra audiencia sobre la oportunidad que tú ves en el Edge? La oportunidad es inmensa. Siempre en Latinoamérica vamos un año, 18 meses un poco atrás de la implementación de ciertas tecnologías en comparación cuando vemos la Norteamérica, EMEA o APAC, ¿no? Sí. Pero hemos venido realizando este año múltiples foros, seminarios, reuniones con nuestros clientes, en donde vemos un mercado potencial cercano a los 2 o 3 billones de dólares en solo casos de uso de Edge, en donde incluso allí se incluye la inversión que tienen que hacer algunos operadores desde ahora hasta el 2025 para comenzar a interactuar con nuevas implementaciones de lo que nosotros llamamos el Cloud Run. Sí. No, Livio, ¿tú tienes slides para enseñar algo así? Sí, déjame compartir aquí, perdón. Déjame mostrar acá información relevante, interesante. Sí. Ahí me cuentas si lo ves. Está saliendo ahora. Sí, estamos bien ahora, sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, les comentaba que básicamente la oportunidad, y esto también es información que tenemos desde Red Hat, sobre lo que espera el mercado en cuanto a Edge Computing,
son dos cosas. Uno, lo dice Gartner, ¿no? Dice, aquellas empresas que van a desplegar casos de uso de Edge en producción van a crecer o tendrán un crecimiento desde el 2019 de 5% a un 40% en 2024. ¿Qué quiere decir esto? De que hay un mercado potencial allí que los operadores tienen que buscar. Los casos de uso están allí para ser implementados. Y después, esto es información del Foro Mundial Económico, incluso es un reporte de enero de 2021, en donde el mercado mundial o global que va a generar el 5G es algo así como casi 4 trillones de dólares, ¿no? Oh. Desde ahora hasta el 2035. Estamos hablando de unos 14 años, pero interesante a su vez de que es un factor clave para generar también incluso nuevos empleos, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de 23 millones de empleos para cubrir esta expectativa de crecimiento. Y hace rato te mencionaba de la expectativa, estos son también informaciones de diversos analistas, donde incluso está ACG, a la cual tú perteneces, en donde hay un mercado potencial que es específico para los proveedores de servicio de ahora hasta el 2025, cercano a los 34 billones de dólares para los diferentes casos de uso que vamos a ver de Edge, ¿no? Ahí los principales y los que se están moviendo un poco más son los de la industria 4.0, la fábrica inteligente, todo el tema de telemedicina y de finanzas. Entonces, el crecimiento es muy, muy grande, ¿no? Sí. No, la oportunidad es tremenda, es eso, y los gastos que están yendo en 5G es bien importante. No, Livio, por tu punto de vista, ¿cómo tú defines el edge? Porque hay mucha gente que dicen el edge esto, el edge esto. Por tu punto de vista, ¿cómo tú le dices a la audiencia, cómo se dice? Mira, antes de contestarte esa pregunta, lo que me gustaría sentar una base, ¿no? Porque Ok. esta base existe de la siguiente manera. Nosotros desde Red Hat hemos venido viendo cómo ha venido creciendo y evolucionando lo que son las funciones de red. Y las funciones de red en un entorno virtualizado, sabemos que empezaron algo así en el 2000, entre el 2009 y 2011 con la virtualización, con las máquinas virtuales desde el mundo de IT, ¿no? Después, con la llegada de todo lo que es la definición de redes por software y la virtualización de funciones de red, Sí. nos conseguimos que empezamos en telco, en telecomunicaciones, a tener ya nubes de redes privadas con máquinas virtuales, utilizando desde Red Hat, por ejemplo, un sistema operativo como Red Hat OpenStack, para todo lo que tenía que ver con el manejo y control de esas máquinas virtuales. Pero llegamos ahora, ¿no?, a lo que estamos desde el 2019, 2020 en adelante, que son varias cosas que se mezclan a la vez. Primero es implementación de 5G. Es decir, tenemos un cambio tecnológico de 5G, pero a la par, la nube híbrida. Tenemos un paso en el camino de evolución hacia no solamente tener las funciones de red en las redes privadas de los operadores, sino incluso utilizar algunas capacidades en la nube híbrida. Y a la par, un cambio adicional que es, ya no solamente son máquinas virtuales, sino son microservicios basados en contenedores. Y desde el punto de vista de Red Hat, es la utilización de una plataforma como Red Hat OpenShift para el manejo de contenedores basado en Kubernetes. Esto es lo que es la base para poder hacer esa explosión que necesitamos de 5G y de Edge Computing. Y apalancado por varias tendencias tecnológicas que son disruptivas, como algunas que mencioné, la nube pública, ¿verdad? Los servicios que están evolucionando hacia esa nube híbrida, utilizando contenedores, ya no más un esquema centralizado, sino un esquema basado en una plataforma de plataforma de nube nativa horizontal, utilizando Kubernetes, poder aplicar esos servicios de Edge Computing de la nube pública a todas las aplicaciones que vamos a colocar, apalancarse, por supuesto, en el uso de inteligencia artificial y machine learning y todo lo que es analytics para poder explotar todos esos casos de servicios que son nuevas oportunidades para los operadores y que son los que básicamente van a generar nuevas ganancias, son los que vemos aquí. Por supuesto, sin perder de vista que
todo esto no es posible, todo esto se vuelve ágil si tenemos niveles de automatización y de orquestación en esos sitios de Edge. Pero ¿dónde está el Edge? ¿Y qué es el Edge? Es parte de la pregunta que me acabas de hacer. Sí, sí. Estamos muy acostumbrados a hablar de cloud computing. Es decir, estamos acostumbrados a hablar de que teníamos centros de datos de data centers, donde teníamos muchas funciones de forma centralizada, donde esto nos permitía escalar mucho, en cierta forma. Teníamos pocos servicios, la ubicación tal vez no importaba mucho, porque también teníamos muchos servicios o aplicaciones que no se veían afectados por ciertos requerimientos que ahora sí los vemos, ¿no? Y por eso nace el Edge. El Edge nace básicamente por ciertos requerimientos de aplicaciones que necesitan un mejor ancho de banda, que requieren una baja latencia y que también incluso requieren una alta disponibilidad, una alta resiliencia de los servicios. Entonces, la característica de ese Edge es que ya no es centralizado, ya no como una cloud computing que teníamos, sino una Edge computing se distribuye, se descentraliza. Ahora tenemos muchos más sitios, a diferencia de como teníamos antes una cloud computing, lo cual nos ayuda a colocar muchas aplicaciones, pero algo interesante e importante es que ahora la ubicación sí importa. Entonces, en ese Edge lo que hacemos es colocar nuevos recursos. ¿Y dónde está el Edge? Incluso hablamos con muchos de nuestros clientes y diferentes niveles de los clientes nos dicen, pero ¿cuál es tu definición del Edge? ¿O cuál es la diferencia entre el Far Edge y el Near Edge? Que no lo tengo claro y cada proveedor viene a comentarme, a venderme una solución y tiene su propio criterio, ¿no? Desde Red Hat nosotros vemos tres grandes bloques. Uno es el End User Premise Edge, que es donde van a estar para todos los servicios B2B y servicios de corporativo. Algunos dispositivos, estos pueden ser de un footprint bastante reducido, incluso de un solo servidor, como es este que vemos aquí, que tú conoces bastante de este tema, Reyes, el Sí. Universal CPE, todos estos temas de SASE y de SD-WAN que estamos viendo últimamente. El Edge del proveedor como tal, que ahora tenemos lo más cercano al borde de la red y a los sitios de radio, por supuesto, es el Far Edge, donde ahí está la desagregación de la banda base, lo que nosotros llamamos la Distributed Unit. Y después tenemos Aggregation Edge y Access Edge. Hay otros que los llaman el Near Edge. Algunos de estos los vemos como una capa en donde el operador va a colocar ciertas funciones, algunas de manejo de plano de datos, de forwarding plane, como son los UPF o soluciones para manejo de video, es decir, Content Delivery Network, y las funciones centralizadas de la RAN incluso van acá junto con el resto de los aplicativos que sirven para dar acceso hacia el Edge. Por ejemplo, una aplicación que se utiliza para pagos a través de reconocimiento facial a través del celular o del terminal, pudiese estar alojada aquí en el Aggregation Edge o en el Access Edge. Esas son nuevas aplicaciones de lo que nosotros llamamos MEC. Y por supuesto, sí, va a seguir existiendo el provider o el Enterprise Core, ¿verdad? Con los centros de datos regionales, nacionales, donde ahí va a estar, por ejemplo, el OSS y el BSS. Lo importante de todo esto, y desde el punto de vista de Red Hat, es que nosotros tenemos una plataforma común, nativa, abierta, horizontal, que la utilizamos desde el Edge hasta el core de la red, que en este caso es Red Hat OpenShift. No, eso es perfecto, ¿no? Porque esa es la pregunta que necesitamos. Now, en tu opinión, ¿cuáles son algunos de los casos que son bien importantes para Edge que tú ves en trabajando con los telcos ahí? Sí, pues tenemos, hay dos cosas. Hay personas que a veces creen que el Edge es algo que viene, ¿no? El Sí, Edge, sí. el Edge Computing está sucediendo ahora, está ocurriendo ahora mismo. Y son No. múltiples casos de uso. Aquí en esta lámina pueden ver algunos que yo coloqué, incluso algunos críticos. Todo el tema de telecomunicaciones siempre ha sido crítico. Cuando una red móvil se cae, pues el operador sufre penalizaciones porque es un servicio masivo. Pero casos de uso de Edge Computing para telecomunicaciones son las redes privadas. Estamos viendo
masivamente un gran crecimiento en clientes, mineras, aeropuertos, puertos, municipalidades de ciudades que están contratando soluciones privadas, tanto de 4G como de 5G, y estos son casos de uso de Edge Computing, porque estamos acercando ciertas funcionalidades hasta esas premisas, hacia esas ubicaciones. Por supuesto, todo el tema de Virtual RAN y el core distribuido. Pero hay otras industrias del mercado. Aquí no estoy mencionando todas, pero todas las industrias, todo lo que tiene que ver con Industria 4.0 tiene un caso potencial de uso de Edge, ¿no? Aquí todo el tema de petróleo y gas, las mineras, es decir, todos estos trucks o camiones que llevan carga dentro de las mineras, y que si te vas a una minera hay cientos de estos camiones. Estos camiones van a ser autónomos o son autónomos. La idea es que estos puedan ir por toda la minera sin necesidad de un conductor. Estos son algunos de los casos de uso y todos los temas relacionados a seguridad. En el mundo de automotriz, los carros que se autoconducen, pero las aplicaciones que llamamos el V2X, que es cualquier aplicación del automóvil, las granjas inteligentes, y bueno, así muchos más. Hay casos de uso de Edge, por supuesto, que tienen de inteligencia artificial y de machine learning involucrado acá. En 5G y lo que corresponde a telecomunicaciones, hay casos de uso para explotar como todo el tema de mobile gaming, también más analytics, las ciudades inteligentes, es Smart Cities, es algo que se está potencializando. Por supuesto, el uso de servicios de valor agregado como con video, telemedicina e industria 4.0. Lo interesante de todo esto es que ya no solamente son personas las que conectamos, ¿no? Sino son dispositivos, son cosas cuya objetivo o fin común es lo que persigue el Edge. El mover funciones a la red persigue que estas aplicaciones que son requeridas o que tienen requerimientos de baja latencia y distancia estén mucho más cercanos a los usuarios para incrementar la satisfacción de los usuarios. Y por supuesto, para los operadores también tener y ofrecer nuevos servicios que les ayude a agregar valor. Y por eso es que en esta lámina aquí de resumen me gusta mostrar, porque con esto se ven reflejados los diferentes telco operators, ¿no? En estas diferentes capas de Edge que ya había comentado un par de láminas anteriores, aquí vemos ya algunas funciones de la red móvil, algunas funciones de la red fija y de todo lo que tiene que ver con B2B, y donde vemos que aquí OpenShift desde Red Hat, Ansible para la parte de automatización y Advanced Cluster Manager son de esas soluciones que ayudan a apalancar y a colocar estos servicios de una forma más ágil y que se puedan operar de una forma más flexible. No, eso es perfecto porque alguna gente, tú dijiste algo que es bien importante, que alguna gente cree que el edge es el futuro, pero tú estás diciendo que esos casos están pasando ahora. No, tú tienes la libertad de hablar de uno de sus clientes y cómo están haciendo al Magel o no sé si puede hablar de un cliente. Sí, puedo hablar uno que es una referencia bastante interesante, Okay. bastante importante a nivel de mercado. Antes de conversar, déjame solamente clarificar que hay diferentes casos de uso de Edge. Acá Sí. esto lo voy a dejar como referencia. Algunos de esos ya las mencioné, por ejemplo, el uso de robots para la parte de la industria, la parte de videovigilancia, y hay diferentes clasificaciones, ¿no? de los dispositivos de Edge, e incluso aquellos que requieren movilidad, ¿no? Como drones que están capturando información. Y en función de eso, Ray, lo interesante es que hay diferentes footprints y cantidad de arquitecturas desde el punto de vista de Red Hat para suministrar estos diferentes casos de uso, desde los de alta disponibilidad, que van a estar en un sitio de agregación de Edge o en un Regional Data Center para ciertos servicios, en donde eso está las aplicaciones de 5G Near Edge y aplicaciones de MEC, pero pasando por aplicaciones que son de bajo footprint, y hacia eso es lo que están buscando los operadores, que en el borde también hay ciertas limitaciones de espacio y de power, y requiere ciertas soluciones del mercado
que utilice menos espacio y menos power y que te brinde la misma funcionalidad o mejor a nivel de control de las que existen hoy en día, ¿no? Para diferentes casos de uso. Uno de los casos de uso es el Virtual RAN, que lo voy a comentar un poquito más adelante, y la red de Telco Cloud. Interesante desde el punto de vista de Red Hat es que independientemente de la aplicación, la solución es cross a través de todas estas operaciones, es decir, que aquí utilizamos los servicios de la red del operador, los servicios de las aplicaciones de MEC, los servicios del 5G Core, introducimos el concepto del Radio Intelligent Controller, que es lo que está impulsando los grupos 2 y 3 del Orange Alliance Group, donde Red Hat es voting member de 6 de los 10 grupos, para todo lo que es aplicaciones o el no real time RIG, que es decisiones de optimización en tiempo real, ¿verdad? Del comportamiento del servicio de la radio para todo lo que tiene que ver por encima de un segundo, y el near real time utilizando unas cosas o unas aplicaciones que llamamos X-Apps para optimizar y ajustar configuraciones en tiempo real. Esto sí es parte de la evolución de lo que se requiere, y hacia allí es donde estamos trabajando, impulsando esta arquitectura de extremo a extremo con diferentes partners, con diferentes integradores del mercado con los que venimos trabajando, y donde OpenShift y Red Hat pues tienen un rol fundamental. El caso de uso que te quería comentar es el de Rakuten, ¿no? La Telco Cloud de Rakuten es bastante conocida en el mercado, ha sido la primera red de escala Greenfield, ese sí hay que dejarlo claro, que es una red de RAN y de Telco Cloud Greenfield del mercado en Japón, en donde en el proyecto inicial ha estado involucrado Red Hat utilizando sus plataformas de cloud y de storage para alojar todos los servicios que vemos aquí, los servicios de las unidades de banda base de Altiostar, la Centralized Unit y la Distributed Unit, de la unidad de radio de Nokia. Primero se arrancó por un servicio de 4G y ahora se está implementando 5G, pero así sucesivamente diferentes funciones de la red que se han venido colocando sobre esta red desde el EPC para un servicio no standalone, y en una segunda etapa un 5G Core standalone. ¿Por qué es tan importante esta referencia? Porque muchos operadores hasta ahora no han querido pensar en que en los próximos años van a irse hacia a una tecnología tipo Cloud RAN o tipo de Open RAN, a diferencia de algunos otros que sí lo están interesados, ¿no? Ahí en el mercado pues vemos Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone y TIM como de los operadores que están súper interesados a través de una alianza en esta implementación de este tipo de tecnologías. Pero me gustaría, antes de dejar esta lámina, sí dejar una aclaración, porque de pronto las personas se pueden confundir con los términos. Open RAN significa que la radio acceso ya no se la tienen que comprar los operadores a un solo vendor, ¿no? Que es lo que ocurre hoy día con lo que llamamos el vendor lock-in, donde el operador si compra las unidades de banda base y la radio unit lo tiene que hacer a un vendor. Open RAN es la capacidad ahora en estándares y recomendaciones del mercado de que tengamos interfaces abiertas y que el operador pueda decidir en comprarle la radio unit a un proveedor, disculpa, y la banda base a otro proveedor, e inclusive la solución de hardware a otro vendor, y así es como un ecosistema completo de partners e integradores que están implementando esta solución. Ahora, Open significa que corramos plataformas y recomendaciones a nivel de estándares abiertos para que esto ocurra, pero no quiere necesariamente decir que sea abierto o que sea en cloud o virtualizado. En cloud o virtualizado es como lo ha hecho a la vez Rakuten, que es colocar una plataforma de cloud para que estas funciones además corran en máquinas virtuales o en contenedores,
Y ese es el concepto que nosotros llamamos de Cloud Run. La misión o el ideal y hacia donde quieren ir todos los operadores en algún momento es ir hacia una Open Cloud Run. Así que además de ser Open Run, sea una Cloud Run. No, esto es perfecto porque hay muchas preguntas. También podemos hacer otro podcast en Open RAN y VRAN porque hay muchas preguntas con eso. Pero es bueno de hablar de un cliente y lo que está pasando ahí. Tal vez maybe la última pregunta final. ¿Puedes hablar de qué papel juega Red Hat en el Edge y qué es lo que traen para los clientes? Sí, yo me voy a regresar un par de láminas atrás donde estoy hablando del Edge, ¿no? Ujú. Que básicamente es esta, ¿no? Acá nosotros vemos las diferentes clasificaciones o distinciones de lo que es el Edge. Básicamente el Edge es colocar funciones, ¿verdad? En recursos de cómputos, storage y de networking, lo más cercano aquí a los usuarios, a los dispositivos, a las personas. El rol de Red Hat es proveer software que permite que los operadores puedan colocar tanto las funciones de red en funciones containerizadas o en virtualización, en este caso en una función containerizada, mediante el uso de una plataforma de manejo de contenedores, que en este caso es Red Hat OpenShift. No es solamente Red Hat OpenShift, hay varias plataformas adicionales, comunes, que se colocan para ayudar a la automatización, para ayudar a la administración, para ayudar a donde se van a colocar las imágenes de software de las diferentes funciones de red, para colocar una plataforma que me ayude a manejar APIs. Ahora, hoy en día, entre todas las funciones de red se comunican y se integran entre sí a través de APIs. Y el rol de Red Hat en todo en este trabajo y ecosistema es proveer el software para esta plataforma, proveer, por supuesto, servicios de consultoría y de entrenamiento, porque a la larga también esperamos que los clientes puedan operar esto en unos cuantos meses y años para que lo puedan hacer con la agilidad que requiere y con los cambios organizacionales que se necesitan de una forma más ágil y flexible. Ahora, todo esto no es posible, Ray, sin apoyarnos con todo un ecosistema, Sí, es bien importante, ¿no? sí. Entonces, esta es una lámina representativa, no están todos, pero es una lámina representativa de ese ecosistema de telecomunicaciones que tenemos en Red Hat. Y no voy a nombrar a todos, pero para empezar, por ejemplo, con la parte de Virtual RAN, las alianzas allí que tenemos con Altiostar, con Nokia, Mavenir, Padre, Wireless, Ericsson, CTE, Samsung, es muy importante. Estos son los players del mercado, ¿no? Los que tenemos allí, o en la parte del core de 5G, podemos hablar de Mavenir también, de Cisco, de diferentes proveedores que tenemos. Son muchos, ¿no? Pero entonces son diferentes verticales, tanto para software de Defined Networking, para la parte de OSS, BSS, con los líderes de mercado, Amdocs, Nextcracker, IBM. Y la parte de servicios es fundamental, Rey. Finalmente, hay integradores de servicios en el mercado que nos ayudan a trabajar todo este esquema, y los proveedores de OEM o de hardware, ¿verdad? Los conocidos Dell, HP, Lenovo, IBM, y los de aceleración de hardware, NVIDIA o de performance como Intel. Para todas estas aplicaciones que tenemos acá en el mercado, ¿no? Trabajamos con dos conceptos, Ray. Uno es con los incumbentes, ¿verdad? También conocidos desde Red Hat como los NEPs, que son los proveedores tradicionales de soluciones, que no quiere decir que no evolucionan. Ellos también están yendo hacia esquemas de cloud y están trabajando junto con Red Hat de manera colaborativa. Y también los challengers del mercado, que son los proveedores que solamente proveen software. Desde el punto de vista de Red Hat, y ya para ir cerrando el podcast, en resumen, los casos de uso de 5G Edge y esas nuevas fuentes de ingreso
requieren un trabajo también del operador de telecomunicaciones, del CSP. ¿Por qué? El CSP en varios años estuvo muy acostumbrado a comprar proyectos llave en mano donde todo lo recibían del integrador o del proveedor. Y aquí hay un ecosistema en donde debe integrarse múltiples actuadores, ¿no? Diferentes actuadores. Entonces, los operadores deben evaluar todos esos casos y encontrar cuáles son las plataformas que cumplen con esas necesidades que tienen. Operador a operador, región a región, son muy diferentes. Habrá países donde el tema de minas en redes privadas es algo fundamental, pero en otro tal vez son los puertos y aeropuertos, ¿no? Por poner un ejemplo, hay países donde tal vez la agricultura son la que tiene que llevar la batuta en cuanto a los casos de servicios, o hay países que son súper industriales y todo el tema de manufactura es lo que genera, ¿no? Después, el enfoque que debe de tener en las necesidades del mercado para poder proveer esa mejor experiencia es lo que está buscando el cliente final y poder soportarse en algunos esquemas de nube híbrida y finalmente construir como las bases, como cuando vas a construir un edificio. Sí. Necesitas unas bases, ¿no? Y esa base es un foundation que le permite no solamente modernizar, automatizar los procesos, volverse ágil en implementación. Es lo que ha visto Rakuten, ¿no? Se ha pasado de implementación de sitios de radio de días a minutos y horas, ¿no? A aprovisionamiento de sitios. Entonces, ese foundation lo provee una plataforma nativa abierta de nube horizontal que le da esa consistencia extremo a extremo. Lo vimos allí en un par de láminas anterior. Y ese es el rol de Red Hat, ¿no? Como un líder global de venta de software para empresas en open source y que tiene el know-how y puede apoyar a todos los clientes en este camino de evolución y en este camino de cambio, ¿no? Es parte de la transformación digital que se está viendo también en todos los entornos. No, esto para el primer podcast que va a ser en español, Livio, esto es perfecto. So, muchas gracias por empujarme para hacerlo en español y para acompañarnos así. Para nuestra audiencia, pongan atención que vamos a hacer más podcasts con Red Hat en Livio. Livio, muchas gracias otra vez. Gracias, Rey, a ti y bueno, gracias a todas las personas de la audiencia que van a poder disfrutar de esta información. Como tú lo dices, es el primer podcast que estás haciendo con HCG en español y esperamos que sea de su agrado y van a venir más. Vamos a ir un poco más en detalle y a censar también qué piensa la audiencia, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué le gustaría ver? Y bueno, a nuestros clientes desde Red Hat, pues complacido de que nos vean por acá y que se acerquen a nosotros. Perfecto. Muchas gracias a todos y hasta la vista. Gracias, Rey. Hasta la vista. Thanks for joining us for this episode of the Deep Edge Podcast. Make sure to follow Ray Moda on Twitter and LinkedIn @rmoda. If you enjoyed the podcast, please make sure to subscribe, rate, and leave a review on iTunes. Want even more? Head over to acgcc.com to access exclusive bonus content. Till next time.